Tardes, qué bueno que estamos aquí de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Hablemos de por qué enfermamos. Como siempre, abordando temas de interés psicológico y abordando también el contenido desde lo que nos trae el conocer psicoanalítico y la profundidad que también nos revela el campo de la espiritualidad, ¿cierto? Acuérdense que hemos sostenido siempre que este asunto de enfermar se da en cuatro ámbitos fundamentales de la vida, ¿cierto? Enferma la salud fisiológica, enferma la economía, enferman las relaciones o enferma la sociedad, ¿cierto? La enfermedad singular se convierte, la enfermedad emocional singular se convierte en un tributario de la enfermedad colectiva, de tal manera que somos aportantes, queramos o no, si no hemos resuelto nuestro propio conflicto, vamos a ser aportantes de lo que sucede en el campo de la vida social. Y hay una cuestión que hoy queremos abordar, tiene que ver con la culpa, ¿cierto? Tendríamos la culpa individual y la culpa colectiva. ¿Cómo así que la culpa colectiva? ¿En qué sentido somos culpables colectivamente? Bueno, la culpa colectiva tiene que ver con aquello que atraviesa como un fantasma a los participantes o integrantes de una colectividad. ¿Cómo es eso? Todos somos portadores de una culpa, ¿cierto? La culpa, en Occidente somos culpables del sexo, de la desnudez. En Occidente, gracias a la religión judeocristiana, somos culpables también de haber nacido. Es decir, tenemos la culpa del pecado original, ¿cierto? Lo que el hecho de participar de una existencia o tener una existencia propia. Ese asunto entonces de la culpa nos atraviesa porque también psicológicamente es un aspecto que se instaura como una condición para la conquista de la responsabilidad propia. Cuando aprendemos a ser responsables de nosotros mismos y del entorno, cuando hemos pasado por el asunto de el sentir la culpa. Eh, en ese sentido, entonces, la culpa nos lleva por la vía de la mesura. Mm, si lo vemos entonces en la raíz de la cultura, todo aspecto que nos haga sentir culpables eh, está encaminado a mm, la orientación de la existencia en el sentido de no permitirnos ciertas liviandades morales o ponerle coto a ciertas tendencias que ya de por sí pueden dañarnos o dañar a los demás. Pero en el sentido de enfermar por culpa es eh, lo que nos avergüenza, lo habíamos nombrado, retomémoslo ahí, lo que nos avergüenza de nosotros mismos, ya sea porque venga de la vergüenza familiar, ya sea porque venga de la excitabilidad fisiológica, eh, la excitabilidad psíquica, o ya sea porque se haya convertido en una eh, deuda eh, colectiva. Por ejemplo, una deuda colectiva en Colombia es la deuda eh, que se deriva en violencia, se deriva en pobreza, se deriva en la huida frente a la condición de ser padres.
quiero decir, para que me lo entiendan de otra manera, una de las cosas que más nos atormenta en nuestra condición de ser padres es que los hombres queremos huir de la responsabilidad de ser padres, puesto que la cultura nos trató, nos mimó demasiado, por un lado, y por otro porque eh, esto como que se nos convierte en una responsabilidad exagerada. Es decir, queremos ser idealmente los padres bien estructurados, los padres perfectos. Entonces, claro, se nos convierte en una responsabilidad demasiado exigente ese hecho de llegar a la paternidad o a la maternidad. Muchas madres asumen con exceso de responsabilidad eso de ser madres, entonces caen en la sobreprotección. Miren ustedes, mientras los hombres tendemos a la huida de la responsabilidad de la paternidad, las mujeres tienden a la sobreprotección, en esa exigencia moralista de ser las madres perfectas, y en ese sentido entonces produce el mismo efecto. Es decir, producimos hijos, por un lado desprotegidos, sin padre, eh, sin seguridad en sí mismos, o con una seguridad eh, muy floja, pero por otro, eh, también mimados en exceso, tanto hombres como mujeres, ¿cierto? Y especialmente con los varones es que se tiende a reproducir ese asunto. Porque también es un hecho de que psicológicamente, si hemos carecido de hombres, los hombres se fueron a la guerra, los hombres se hicieron matar, se volvieron sicarios, se fueron a armar eh, las bandas del barrio y los mataron tempranamente, eh, o definitivamente no responden. Entonces, en esa escasez también ha hecho que la reacción inconsciente más profunda sea a sobreproteger a los hombres, los pocos que quedan. Y en ese sentido, bueno, ha tenido un efecto, como decíamos, de sobreprotección. ¿Qué queremos decir entonces cuando hablamos de la verdad y la culpa? ¿Cierto? Aquello de lo cual no se habla, lo que se convierte en tabú, se convierte en fuente de malestar, de enfermedad, y se convierte en un horizonte de calamidades. Miren ustedes, para lo que hayamos nombrado o lo que apenas estamos nombrando, valga la pena recordar que hay cuatro maneras de mm, convertir los tabúes en culpa y en demanda inconsciente de castigo. Bueno, entonces hablamos de lo que nos eh, plantea el psicoanálisis, especialmente Freud es el que plantea la culpabilidad como un rasgo característico de todos los neuróticos. ¿Cómo que un rasgo característico de todos los neuróticos? Sí, todos por el hecho de pertenecer a una cultura tenemos unos rasgos neuróticos. Sufrimos de alguna manera y sufrimos especialmente por las fantasías, no tanto por los actos. La característica entonces del neurótico es que sufre por aquello que imagina, sueña, fantasea, un deseo que quedó por allá guardado y especialmente reprimido, se convierte en fuente de malestar para sí mismo y tal vez para las personas que le rodean. Bueno, ya lo dijimos, por lo mismo que
Si yo alimento en mí la neurosis, voy a alimentarla también en el colectivo. Eh, Bien sea en crítica, bien sea en ajusticiamiento, bien sea en rechazo, bien sea en propiciador de violencias colectivas, ¿cierto? ¿Cuántos hay que dicen lo mataron? Ah, se lo merece. Estaba robando. Entonces, miren ustedes, ya está justificado el crimen, así sea contra el ladrón. eh, y diríamos hasta dónde el ladrón también en su culpabilidad inconsciente se fue a robar buscando al tipo que tenía el arma o que tenía la decisión eh, quiero decir que tenía la decisión manifiesta de llegar a matar, la afloración del deseo de matar. Y se justificó en que lo querían robar, pero es que me iba a quitar el celular, me iba a quitar el carro. Ah, pues yo llevaba un arma encima y tuve que matarlo. Bueno, pues defensa propia, dirían los legalistas, pero en realidad ese crimen sucede como eh, un efecto de la culpabilidad inconsciente. Y se siente tanto culpable, la culpabilidad inconsciente tanto es del quien en este caso mata legalmente, como quien se hace matar, culpabilidad inconsciente. Porque aunque esté justificado, porque aunque esté justificado, tiene una culpabilidad inconsciente quien asesina en las condiciones de defensa propia, porque necesita llevar hacia afuera la agresión de un ladrón que ya trae adentro. No se da cuenta en qué momento se robó o por qué se pudo haber robado y a quién deseó robar. Quizá esté robando eh, en flagrancia, qué sé yo, por algún negocio que tenga por ahí turbio. Muchos creen que roban legalmente y que ahí pues ya no se incurre en ninguna pecaminosidad, pero tienen que ir a matar a otros, ¿cierto? Entiéndanmelo en términos de que somos uno. Si somos una colectividad, ¿cierto? Entonces hay quienes representan al ladrón, hay quienes representan al politiquero, hay quienes representan al eh, francotirador, hay quienes representan al sicario, hay quienes representan, eh, ¿cierto? Cada uno haciendo su papel en un mundo social donde hay una suerte amplia de conflictos, una suerte muy amplia de conflictos como es en nuestra sociedad, que siempre convergen hacia la violencia eh, derivada en narcotráfico, derivada en violencia estatal, derivada en violencia común y corriente. Entonces diríamos que hay una culpabilidad inconsciente que nos atraviesa y esa culpabilidad inconsciente se ve fomentada por los factores de el enojo. Como neuróticos estamos muy enojados con un sistema inequitativo, un sistema social inequitativo. Miren ustedes, dijimos que el neurótico sufre más por lo que imagina, sueña o fantasea que por los hechos concretos. Entonces la mayoría en Colombia no nos atrevemos, por ejemplo, ni a protestar por la inequidad eh, y aún el abuso del sistema, cualquiera que sea el bando que se imponga, etcétera. Pero eh, en la práctica hemos sufrido siempre el efecto manifiesto de por qué mataron a por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha. Y surgen fenómenos como Rosario Tijeras, por ejemplo, la justiciera marginal que utiliza ya el atractivo erótico para eh, cortarle la
hacerle la maldad a quien eh, se ofrece como salvavidas o como eh, salvador, como coqueto, qué sé yo. Bueno, ya ustedes conocen más esos argumentos que yo. Lo que intento nombrar con esto entonces es que estamos nombrando un asunto de la culpabilidad inconsciente que trae como efecto para la vida social eh, una debacle generalizada y que es retroalimentada. Se retroalimenta la culpabilidad inconsciente de un enojo singular con la injusticia y que vendría por impotencia, es decir, una persona no puede hacer nada por cambiar el sistema social de inequidad, está muy enojado por la manipulación, por ejemplo, de las elecciones, eh, las últimas elecciones parlamentarias, qué sé yo, y produciría entonces, la fantasía de, ¿cierto? Y esto es tremendísimo porque lo que nos cuenta la física cuántica es que si hay un deseo que se hizo pensamiento y ese pensamiento quedó inconsciente, miren ustedes la fantasía, ese pensamiento quedó inconsciente, entonces va a producir un efecto manifiesto. Y más o menos lo que nos plantea la física cuántica es que muchos, pensando en la misma cuestión, hacen y producen un efecto manifiesto en la vida concreta. De tal manera que la unión de muchos pensamientos negativos produce un efecto negativo en el orden eh, concreto de la realidad. Demos por caso, alguien está imaginando y deseando la enfermedad. Entonces alguien se enferma, ya sea de su familia, el entorno de los amigos, de los conocidos, etcétera. Eh, o surge también, demos por caso, tanto tiempo diciendo de que había necesidad de un cambio porque este planeta, bueno, nos estábamos jodiendo en el planeta, ¿cierto? Y entonces había la necesidad de un cambio y llegó el asunto de la peste. Como quiera que sea, como quiera que hayan pasado las cosas, bueno, aquí estamos eh, sufriendo los efectos de ese cambio que queríamos. Volvamos, entonces la culpabilidad inconsciente va a traer un efecto en la vida concreta eh, de las personas, ya sea porque lo veamos manifiesto a través de los otros o ya sea porque lo veamos manifiesto a través de nosotros mismos. La culpabilidad inconsciente se cimenta entonces también en una vergüenza, ¿cierto? ¿Cuál es la vergüenza que guardo o tengo? Una vergüenza que se hizo secreto familiar va a derivar en efectos dañinos, bastante dañinos, eh, generalmente eh, derivados en la sangre derramada, ¿cierto? Entonces hay muchos hijos que tuvieron que ser escondidos o fueron negados. Eh, hay tres tipos de culpabilidades, ¿cierto? De culpabilidades inconscientes. La culpabilidad por el placer con mi propio cuerpo. Eso produciría un efecto de lo que llamaríamos las neurosis fóbicas, las fobias, ¿cierto? También se llaman neurosis de angustia. Eh, lo otro tiene que ver con la relación con el otro.
cuando me enseñaron que los hombres eran agresivos, que los hombres eran dañinos o que las mujeres eran unas por cuantas y hacían daño a los hombres y te podrían dar hierbas para enamorarte, ese tipo de cosas. Me quedé con el fantasma del peligro de la relación con el otro. Entonces la vergüenza es de la relación con el semejante. Quiero relacionarme, pero no hallo la manera de el salvoconducto que me libere de el contrato social. Entonces llego a unas relaciones a contrapelo. Es decir, fue porque me dieron bebedizo, que me enamoré de esa persona. eh, Como decían, perdónenme, les voy a hacer un chiste aquí. Es muy propio, una verdad campesina. Y entonces veían a alguien muy enamorado de los campesinos. Yo soy campesino, origen campesino. Eh, y entonces decían, ah, eso fue que le dieron agua a las tres cañadas. Imagínense ustedes. Y preguntaba uno, sí, que le dieron agua, saliva, menstruación y flujo vaginal. Eh, y de esa manera entonces, aquí le estoy contando de un truco, trucos de brujería, brujería campesina. Eh, y era la manera de explicar justamente, no, a ese hombre fue que lo enyerbaron, no le dieron agua de las tres cañadas, una de dos. Eh, y es justamente cuando no comprendemos eso que vino a contrapelo, porque estábamos peleando en la relación con el otro, nos avergüenza la relación con el otro, entonces lo tomamos en vergüenza. Entonces, muy propio de las mujeres, ah, no, es que me violaron, yo la tuve a usted en un medio de una violación, pero yo no la quería tener, como que no me quería tener, entonces porque estoy viva, o porque estoy vivo. Si no me quería tener, me hubiera abortado, o me hubiera rechazado su cuerpo, me hubiera rechazado si no me hubiera querido tener. Pero usted entró en culpabilidad en la relación con el otro, ¿cierto? Entonces tuvo que ser violada para que él pudiera entender que tenía capacidades de concepción. Miren ustedes, inconscientemente tengo deseo de integrarme con el otro y producir con el otro, pero me defiendo porque me enseñaron que las mujeres son peligrosas o que los mujeres que los hombres son peligrosos. Ay, qué risa. Bueno, eso es feliz. Estamos felices, qué bonito que se producen estos lapsos para también tener motivo de convertir este drama o estos dramas humanos en una charada. Eh, y está el otro drama, el otro... Entonces ahí tendríamos la histeria, para que cerremos ahí esa partecita. Entonces tendríamos lo que se llama la histeria conversiva. Los histéricos conversivos son los que van al médico y producen, son polimultisintomáticos. Entonces tienen una eh, malformación de los huesos, entonces les da cáncer, les da eh, gripa recurrentemente, les da eh, problemas respiratorios. No estamos diciendo que sea exclusivo, sino que hay rasgos de lo que se llama la neurosis conversiva que todos comportamos, pero son los conversivos estructuralmente los que van al médico y los que necesitan de la medicina occidental, porque los neuróticos obsesivos, que es de los que vamos a hablar ahorita, o los neuróticos fóbicos, tienen otro tipo de formación sintomática, ¿cierto? Eh, Generalmente los neuróticos fóbicos, eh, el problema es la vergüenza del cuerpo y tener que estar escondiendo
el cuerpo o las formas excitativas. Pero es muy llamativo porque por un lado se visten muy eróticamente, pero por otro lado están fastidiados porque les miren, porque les tomen como objeto de admiración, de reconocimiento. Eh, y hablábamos entonces del neurótico obsesivo, que es el que está avergonzado de sus propias capacidades, de sus propios, dijéramos, lo de su propia inteligibilidad de la realidad. Generalmente eh, son personalidades de una inteligencia que puede sobresalir, pero se opacan justamente porque producen el mecanismo contrario de no parecer muy petulantes, no parecer muy sobresalientes, no parecer que la tienen clarísima, ¿cierto? Y ahí, en ese deseo de, de esconder o de esconderse, entonces la culpabilidad es justamente por sus dotes y sus dones sobresalientes. Se reconocen, pero queda esto sepultado. Generalmente, entonces digámoslo ahí, ¿cierto? La culpa en el neurótico obsesivo es por haber sido un hijo muy querido, deseado por el papá y la mamá, ¿cierto? En el neurótico, llamémoslo así, pues, para que yo lo estoy definiendo así, para que nos entendamos en un lenguaje, no es para que vayamos a ponerle epítetos a la gente, sino para que entendamos mejor en qué humanidad es que estamos y qué es este asunto de la culpabilidad inconsciente. Entonces, el conversivo, generalmente muy admirado por uno de los dos padres, pero rechazado regularmente por la madre. La madre o no lo quiso tener, o dice no haberlo querido tener, o está avergonzada de su propia capacidad procreativa o procreadora. Y el neurótico fóbico es generalmente eh, ahí, a medias tintas, entró en una relación con el papá y la mamá donde lo quieren pero no lo quieren. Entonces desarrolló el valor de sí mismo, la excitabilidad y eh, el reconocerse a sí mismo como una manera de eh, compensar la falta de amor entre los padres para con él o entre los padres entre ellos. Generalmente es entre los padres que no se quieren, ¿cierto? No llegó a esa familia como eh, un regalo que se convirtió en una especie de eh, vergüenza familiar al que, había que esconder, o tal vez la mamá no se hizo cargo de ese niño, de esa niña, lo mandó para donde la abuela, donde la tía, para allá, alguien que se hiciera cargo de ese muchacho, porque en definitiva eh, ella no quería reconocer que era capaz de procrear. eh, pero ¿de dónde nos viene también esta vergüenza? Nos viene de lo que hicimos en Occidente, la vergüenza del cuerpo en desnudez y la sexualidad, la excitabilidad sexual. Digo, para todo sucede el asunto de la culpa. La culpa se convierte en culpabilidad inconsciente cuando ya nos lleva por la vía de la neurosis, nos lleva por la vía de la formación sintomática.
Y qué decir entonces de otras formas de la concepción de nosotros mismos en culpabilidad inconsciente. Entonces, hay seres que ya llamaríamos eh, compulsivos a la acción, a la realización de actividades que eh, someten a ese mundo de los neuróticos, y es el mundo de, o los que se permiten sobresalir en ese entorno de vergüenzas, es decir, el que menos deudas tenga es el que se atreve a sobresalir. Y hay otra variedad que nuestro tiempo destaca, y es aquellos que no quieren asumir la culpabilidad propia, sino que la asumen por la culpa proyectada. Es decir, son los demás los culpables, son los demás los que deben de ser sometidos, son los demás los que deben de ser explotados. Ahí surge entonces lo que se llamaría la perversión de la relación con el otro. Hay un otro que tiene que ser controlado, hay un otro que tiene que ser gobernado, hay un otro que podría saltarse la ley, y entonces hay que construir, como en Colombia, que se regula hasta la ida al baño a través de los sistemas normativos. Se quiere establecer una normatividad tan eh, fascista que no se permite siquiera, eh, bueno, la pretensión es esa, no permitir que hayan libertades siquiera en lo íntimo, ¿cierto? Pero no, es una pretensión, porque ya ustedes saben que entre más normas hay, mayor invitación hay a la transgresión. Óigase bien, entre más normatividades hay, es mayor la invitación a la transgresión. Transgreda para que yo tenga la justificación de caer sobre usted. Miren ustedes cómo se da la culpabilidad. Como yo soy la ley, yo le voy a dictar a usted de qué manera tiene que ir al baño. Y voy a estar pendiente del momento en que suelta el baño, a ver si lo soltó en forma. Estoy haciendo aquí, estoy haciendo aquí parodia, ¿no? Eh, para poderle caer encima en el momento y justificar así la gana de agredir que tengo, porque yo no me voy a agredir a mí mismo, ¿cierto? Entonces, estos gobernantes, los manipuladores, los controladores, tienen una rabia enquistada en su propio yo, pero no la quieren reconocer hacia adentro y la justifican hacia afuera, a como de lugar. Necesitan culpables, y hay quienes se sacrifican, y hay quienes se sacrifican. Entonces, vayamos al campo de la medicina, para que lo pensemos como un sistema represor de nuestro tiempo. Eh, Usted va justamente donde el médico que necesita eh, derramar sangre, ¿cierto? Entonces el médico le dice, no, usted hay que, demos por caso, la mujer está a punto de dar a luz. No, no, esto va por cesárea. No, es que usted no es capaz de dar a luz, usted no va a ser capaz. No, pero ¿por qué? Si yo venía preparada para dar a luz. No, no, aquí hay que rajar. Y entonces, aparte de que te rajan, te, te derraman la sangre, viene la otra parte de el cobro, que eso significa. Es decir, ya me pagan por derramar la sangre del otro. Y convencerte, además de convencerte de que necesitas la mercancía que yo vendo, la cesárea, ¿cierto? El bisturí para tu vientre. Eh, Estoy hablando de una forma represiva, de lo que, la forma represiva como se instauró un sistema de explotación económica en que se convirtió lo que llama Foucault, Michel Foucault llama eh,
el control sobre el cuerpo Y sí, o la política de biótica o biológica, ¿cierto? La política biológica, donde la política entonces entra a través de las necesidades del sujeto a controlarlo, ya porque es que te estamos cuidando, te vamos a proteger. Es que ¿cómo esperas que la medicina no eh, tuviera herramientas o la respuesta apropiada para ti, siendo que estás pagando? Necesitamos justificar lo que tú pagas por tus servicios médicos, además que te lo cobramos mensualmente. La biopolítica es el término preciso que utiliza Michel Foucault. Eh, no sé ustedes cómo van resonando, los que están gran hecha conectados, pregunta. o cómo conectarán para lo que vayamos conversando, pero eh, les recuerdo que tenemos el blog de Emanciparte, Emanci y Parte, con doble I, Doble I latina. doble I latina, Sí, y parte. Emanciparte, ¿qué? Punto Ya lo escribo. Emanciparte. Eh, También tenemos el WhatsApp, si quieren escribirme al WhatsApp 331 41 24, eh, y conversemos un poco de esto. Mi correo electrónico también es fernandocallevalencia@gmail.com. Eh, Son temas que a la mayoría de ustedes les puede parecer demasiado extraño, demasiado... Pero este hombre de qué está hablando. Pero estamos hablando de lo más profundo y lo más concreto de nuestra vida cotidiana. Lo más ajeno es lo más propio. Óigase bien, lo más ajeno es lo más propio. Lo más propio parece lo más ajeno. Y es justamente aquello que nos llega por la vía del inconsciente a través del entorno. A ver, no acepten en mí una realidad de la culpabilidad inconsciente, entonces me llega desde afuera y se me impone, ¿cierto? Entonces, eh, Ajá. Emanciparte.gq. emanciparte.gq, Exacto. para que nos busquen en el blog también si quieren dejar sus apuntes y sus notas. Eh, Decíamos entonces, eh, sabemos que para muchos de ustedes, la mayoría, esto puede resultar muy extraño, pero es que les estamos hablando de lo más profundo de ustedes mismos. Estamos hablando de lo más profundo de la sociedad nuestra, que como nunca nos familiarizamos con eso y cada vez que tal vez hemos tenido la oportunidad de acercarnos a esas verdades, resultó ser que nos fastidió, nos resultó repugnante o incomprensible a todas las luces Y políticamente. desde el punto de vista eh, racional. Nos resultó incomprensible, pero ¿cómo así que yo tengo fantasías y esas fantasías me hacen sentir culpable? Pero ¿cómo así que tengo pensamientos que se quedan en el inconsciente y que solamente se revelan a través de los sueños o a través de mis enfermedades corporales, a través de la relación con el otro? Y se revelan también en el campo social. ¿Cómo así que yo tengo ese tipo? Y eso me pertenece a mí. ¿Qué tengo yo que ver con eh, el asalto al erario público? Pues que están dilapidando, que están tomando una deuda con el Fondo Monetario Internacional y luego dilapidaron todo
todo el auxilio que eh, recibieron para la reinserción de los grupos guerrilleros. eh, ¿Qué tengo yo que ver con todo eso? Y resulta de que sí, sí tiene que ver conmigo, puesto que hago parte de esta sociedad. En primer lugar, hago parte de esta sociedad. En segundo lugar, elegí nacer en esta sociedad para comprender. ¿Cómo así? Yo elegí nacer en esta sociedad. Sí, sí, elegiste nacer aquí. No fue eh, elegir nacer en Nepal ni en la Unión Soviética, en el tiempo de la Unión Soviética, ni en Rusia actual, ni en el África Central, en Uganda, por ejemplo. No, no, viniste a nacer aquí en Colombia y a vivir en una época determinada. Y justamente entonces ahí lo tomamos en responsabilidad. Miren por dónde nos viene la culpa. Una de las cosas, una de las cosas que más nos aterra es eh, reconocer la culpa porque creemos que nos van a declarar culpables y nos declararíamos culpables. No, reconocer la culpa es reconocer eh, que hay algo que rectificar en responsabilidad. ¿Desde dónde rectifico yo la debacle social? La rectifico desde la comprensión. O sea, no es que voy a ir a cambiar al presidente ni a los señores de la Corte Suprema de Justicia, ni mucho menos a los senadores. No, voy a comprender en mí qué es lo que pasa afuera y qué me refleja de lo de adentro. Porque si yo sigo en esa culpabilidad, entonces pasa lo que decíamos aquí en una ocasión. Eh, en este programa lo decíamos, y es que si ya me siento culpable, ¿cómo ir a reclamarle a los verdaderos culpables? Temo que me señalen como culpable y que tal vez me incriminen como aquello que ha pasado con lo que se llamó los falsos positivos, ¿cierto? Que se han dado tanto en esto de la peste como se dieron en el tiempo eh, que se cobraba por cada guerrillero muerto, ¿cierto? Recuerda Que que resultaron siendo campesinos y esa historia es para Colombia, gente que te está escuchando de México. estas historias son exclusivamente para Colombia, pero que tienen que ver y aplicables para los entornos donde nacimos, que estamos escuchando desde Argentina, que estamos escuchando desde México, que estamos escuchando desde España. No, no, que nos toca a cada uno de eso que estamos hablando aquí. Eh, entonces volvamos. Por lejano que lo creamos, eh, tiene que ver con nosotros. ¿En qué sentido nos toca? En nuestra propia humanidad. Porque la humanidad en términos de... tomándolo al bulto, somos una sola, ¿cierto? La humanidad de la Tierra, el planeta, somos uno solo. ¿Cómo nos vería, por ejemplo, un habitante del sistema beta del Centauro? ¿Cierto? ¿Cómo nos vería? Donde habitan los Apus, nos vería como un planeta. Ah, este es el habitante de Gea o de Gaia. Este es un habitante, no, pues típico, tenía que ser habitante de ese planeta. Quiero decir entonces que desde afuera se nos ve como un planeta y una sola humanidad. Y en ese sentido entonces lo que sano en mí, en mi propia humanidad, lo sano para el resto de la humanidad. Ahí es donde lo asumimos en responsabilidad.
convocar entonces a la verdad de la culpa, ¿cierto? La culpa eh, tiene que ver con reconocer la responsabilidad que he tenido sobre ciertas decisiones que tomé para la existencia. Entonces, una cosa es la culpa y otra la culpabilidad. La culpabilidad inconsciente nos va a traer entonces también la incriminación manifiesta. Hay personas que son delincuentes por culpabilidad, o hay personas que son maltratantes por culpabilidad, o hay personas que son enfermitos por culpabilidad, o hay personas que se hacen despreciar por culpabilidad. Toma muchas derivas, toma muchas manifestaciones esa culpabilidad inconsciente. Pero ¿qué fue lo que no quise asumir? La culpa. Tomé decisiones y luego no quiero asumir la responsabilidad. Es decir, ser consecuente con las decisiones que tomé. ¿Cómo les parece la maravilla? La verdad, entonces, va a ser en resonancia con eso de las decisiones que tomé. Elegí nacer en este país. No, me voy a reprochar por haber venido a nacer aquí, ¿no? Asumo en responsabilidad. Asumir en responsabilidad es tomar un aprendizaje. No es que sí, 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 yo nací aquí, ya, ya, ya. Ya sé que nací aquí. No, no. ¿Por qué elegí a profundidad realmente nacer en en este país, en esta ciudad, en estas condiciones, para esta época, con esta humanidad? Digo, los coetáneos, la gente que nos acompaña eh, y están vivos para esta época. Bueno, yo me cansé ya de conversar, les voy a dejar por ahí. Muchísimas gracias, una feliz tarde. Por ahí te estaba diciendo Yana Georg, pues no escribió mucho, pero que gracias y que le gustó, pues como que un dedito arriba. Yo Ajá. coloqué tu WhatsApp y coloqué también la parte de la página del blog. Yana, Yana. Yana, una feliz tarde, gracias por participar y nos veremos en un próximo programa. Muchísimas gracias.